Qué bueno que podemos estar reunidos en esta mañana para continuar con nuestro estudio de 12 hombres comunes y corrientes. Creo que ha sido, al menos hablo por mí, ha sido realmente desafiante y motivante y sobre todo de bendición el hecho de entender de que sí somos importantes para Dios porque Dios envió a su Hijo por nosotros en rescate. Creo que eso marca la pauta del pensamiento de Dios. No somos determinantes en su obra, pero más allá de que nosotros nos creamos algo que no somos, tenemos que creer lo que Dios puede hacer en nosotros, a través de nosotros, con nuestras imperfecciones. Y creo que eso es algo que en lo personal me ha motivado mucho en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un nuevo personaje, o un nuevo apóstol, que no es ni más ni menos que Tomás. Tomás, ¿no es cierto? Que muchos lo conocemos. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocemos a Tomás? ¿Como el qué? El incrédulo. Como el incrédulo, ¿verdad? Como el incrédulo. Sí, pobre Tomás, le hemos puesto, y digo porque me hago cargo, le hemos puesto ese tache o ese mote de incrédulo. Tomás, no crees, por eso preguntas. Tomás, no crees, por eso tienes que ver. Y hoy nos vamos a dar cuenta que Tomás en su vida era todo menos incrédulo. Créanme, porque se los digo, saquen de su incredulidad a Tomás y pongámonos donde Tomás debe de estar. Y es lo que vamos a estar estudiando, a Tomás, este apóstol, que no tenemos mucho conocimiento de él, sino que cuando nos preguntamos quién era Tomás, Tomás, lo único que sabemos que era de Galilea, porque era de por ahí de la región, ¿no es cierto? Probablemente, y digo probablemente porque no es a ciencia cierta, probablemente su oficio era de ser pescador, no lo dice la Biblia. No lo aclara la Biblia. Vamos a suponer, si era de Galilea no había mucho que hacer. ¿Está de acuerdo? Sí. Hay mar y hay que trabajar de algo, pues lo más común. Aparte, si era cercano a alguno de los hijos de Zebedeo, seguramente trabajaba en la compañía de Zebedeo también, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí tenemos certeza, de lo único que sí en cuanto a Tomás tenemos certeza como dato, que tenía un hermano o una hermana gemela. ¿Por qué? Porque Tomás en arameo significa gemelo. Y después cuando le pusieron su apodo de Dídimo, que ese apodo era en griego, significaba gemelo. Entonces, de lo que tenemos certeza era que gemelo era gemelo. Tenía un hermano gemelo. Sí, no sabemos si es hermano o es hermana, pero era gemelo. Eso sí, porque eso significa su nombre. Y también Dídimo, porque así lo vamos a encontrar, tenía un hermano gemelo. Ahora, esto en cuanto a la persona de Tomás, o en cuanto a lo que tenemos como biografía general. Pero si la pregunta va un poquito más allá y queremos aprender acerca de la personalidad y el carácter de Tomás, podemos ver, y ahí sí el Evangelio de Juan se encarga de mostrarnos que Tomás era un poco pesimista, ¿sí? Un poco pesimista. Y cuando hablamos de pesimismo, hablamos de esa persona que realmente esperaba siempre el resultado adverso en las situaciones, o que cuando las cosas salían bien las ponía en duda. Ese era Tomás. No solamente eso, sino que Tomás era una persona que se preocupaba por todo. Todo le causaba cierta preocupación a Tomás, lo que lo convertía también en una persona que no encontraba tranquilidad. También era una persona que era ansiosa. Me lo imagino a Tomás siempre estresado. Y también, obviamente, negativo, ¿no? Negativo. Pero de incrédulo, créanme, de incrédulo Tomás no tenía absolutamente nada. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver en Juan, porque decía, los 3 evangelios no lo mencionan más que en la lista de apóstoles, pero Juan le dedica tiempo a la aparición de Tomás en una determinada situación que viven los apóstoles. Entonces Tomás va a demostrar con una sola frase quién realmente era. Ahora, cuando hablamos de su llamado, porque tenemos que ver como todos los demás discípulos cómo fue su llamado, definitivamente no hay registro del mismo. No podemos asegurar cómo fue llamado Tomás o cómo fue el encuentro con Tomás. Lo que sí les puedo asegurar era que si era un seguidor de Jesús, fue escogido por él, cuando fue llamado, lo dejó todo. Porque era la única forma de seguirle el paso a Jesús. Era dejarlo todo, dejar tu casa, dejar tu tierra, dejar tu parentela, dejar tu trabajo. ¿Por qué? Porque el llamado era irresistible.
Así lo dice la palabra de Dios. El llamado, la misión era demasiado grande como para que pongas en duda un llamado de ese calibre y no perderte la posibilidad de aprender de primera mano del maestro. Y esto era lo que realmente estaba aprovechando Tomás. Y créanme que cuando le digo que Tomás tenía de todo menos incredulidad, eso era Tomás. Vamos a ver su carta de presentación, Juan capítulo 11, versículo 16. Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 11, versículo 16. Y vamos a encontrar allí una situación interesante. Jesús y sus discípulos están fuera, salen del peligro que les significaba el hecho de volver a Jerusalén. Sabemos que a él ya lo estaban persiguiendo, ya había todo un complot para apresar a Jesús. Incluso tenían la idea en la mente de apedrearlo, pero en Juan capítulo 11 se da una situación muy interesante. A Jesús se le informa que su amigo Lázaro está enfermo. ¿Se acuerdan de esto? Entonces le llega la noticia a Jesús que su gran amigo estaba enfermo. Entonces Jesús se toma un tiempo para reflexionar. Los discípulos están expectantes, sobre todo no por el hecho de qué iba a hacer con su amigo Lázaro, si lo iba a visitar o no. Habían visto muchos milagros de Jesús. Jesús podía sanar a Lázaro. Pero el problema era que tenían que volver al lugar donde sus vidas corrían peligro. Entonces era una gran encrucijada, una gran duda. ¿Qué hacemos? O vemos cómo Jesús deja morir a su amigo, o vamos, o Jesús va y cura a su amigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque si se la tienen jurada, y lo digo con todo respeto a esto, se la tienen ya jurada a Jesús, pues obviamente todos los que vayamos con él o todos los que estén con él también. Entonces en medio de toda esta discusión aparece nuestro amigo Tomás. Y en el versículo 16 del capítulo 11 dice lo siguiente: entonces dijo Tomás, llamado el Dídimo, aquí con nombre y apodo para que sepamos que era él, lo siguiente: vamos también nosotros para que muramos con él. Y dice la palabra de Dios que esto se lo dijo a sus condiscípulos, a sus compañeros. Entonces, ¿qué me deja ver este solo versículo acerca del carácter de Tomás? Sabiendo lo que Tomás era en cuanto a su pesimismo, sí vemos una gran cuota de pesimismo, porque él está diciendo, ¿vamos para qué? Para que muramos con él. O sea, eso es pesimismo. Podría haber dicho, vamos, total estamos con Jesús y seguramente vamos a ver el milagro y él también nos va a cuidar. Pero el tema es que este solo versículo también nos muestra que a pesar del pesimismo, Tomás con Jesús, Tomás era una persona que fue el único de todos los que estaban ahí que mostró valentía ante un peligro inminente como era este de volver a un lugar donde no se los quería. Porque dijo, vamos también nosotros, le dijo a los demás discípulos. Si tienen duda, mira, estamos con Jesús. Estamos con Jesús. Si Jesús va a morir, él mostró el valor que lo que significa la lealtad. ¿Por qué? Porque si él está yendo a su muerte, nosotros vamos a ir a morir con él. Este era Tomás. Aparte, este versículo nos demuestra que Tomás mostró una profunda devoción por su maestro, una profunda devoción por Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a morir con su Señor antes que abandonarlo. Por eso, cualquier apodo a Tomás le queda bien, cualquier característica de su carácter que quiera resaltar en forma negativa, lo puedes hacer, excepto de que Tomás era un incrédulo. Inseguro, dijimos que era una persona pesimista. Y aparte, si lo tomamos a Tomás como pesimista, de él podemos decir, ahora lo podemos llamar un pesimista heroico. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo negativo de la situación que se estaba presentando, y sobre todo es la carta de presentación de Tomás, porque aparece ahí en Juan las primeras palabras de Tomás, ¿sí? Lo primero es, dijo, vamos a hacer un acto heroico. Y aunque nos cueste la vida, ahí debemos de estar. Pero el mismo Tomás, en su búsqueda de perfeccionar su fe, de como dijimos, de ir graduando su fe, o de ir en ciertamente enfocando en forma correcta su fe, en sus inseguridades presentó situaciones
que dejaron ver cómo ese carácter debía ir siendo moldeado, de cómo iba ese progreso de la fe en su vida. ¿Por qué? Porque en Tomás presentamos un gran dilema, que es aquí siempre donde lo tomamos y lo tachamos a Tomás como el malo de la película. ¿Cuál fue el gran dilema de Tomás? Aparece en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el contexto, Jesús está hablando con sus discípulos, Él está revelando que Él se va a ir, ¿no es cierto? Y en medio de toda esta revelación que Jesús hace, todos están rascando la cabeza, pero hay uno que está preocupado, porque escuchó algo que no quería escuchar. Y eso era que el maestro se iba a ir, que Cristo se iba a ir. Entonces eso iba a significar un problema, porque toda aquella persona o todo ese hombre que le había dado a Tomás una cierta seguridad, que estaba trabajando en él ya más de 2 años, trabajando en su vida, de repente dice, me voy a ir. Y le dicen, ¿dónde te vas? Bueno, donde ustedes van, yo también voy. Pero aquí viene el dilema planteado por Tomás, esta situación que se le presenta a Tomás. Y es lo que sucede en Juan capítulo 14, versículo 5. Tomás le pregunta al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabes por qué hizo esta pregunta Tomás? Porque trato de imagina conmigo la situación de Jesús con sus discípulos hablando en un momento en el que están allí confundidos de las cosas que vienen sucediendo. Jesús hace esta revelación, ¿no es cierto? Y creo que la pregunta que Tomás hace es porque es el único que está atento. Es el único que realmente se preocupa porque el maestro está revelando algo que es importante. Le está diciendo, me voy. Y si Tomás algo quería y disfrutaba era de la comunión con el maestro. Entonces no quería en ningún momento. Su amor profundo por la relación tan fuerte que tenía con el maestro hacía que él no se quería separar de Jesús. En ningún momento veo, y vuelvo a repetir, y perdón que sea enfático en esto, porque va a haber un problema aquí si ustedes salen de este lugar y todavía piensan que Tomás era un incrédulo. Que Tomás no está siendo un incrédulo, Tomás está trabajando en sus inseguridades, Tomás está trabajando ciertamente en su pesimismo, pero no en su incredulidad. En su seguridad, ¿no? Totalmente. No veo aquí en Tomás esa falta de fe, todo lo contrario. Encuentro en Tomás que él necesita fortalecer esa fe y que su fe esté tan marcada. Y veo a Jesús trabajando personalmente en la vida de Tomás. Y la realidad es que este dilema se hace aún más grande en la vida de Tomás. Porque después de Juan capítulo 14, cuando Jesús revela en versículo 6 que dice, cuando Jesús le pregunta, o cuando Tomás le pregunta, ¿cuál es el camino? O cuál debemos seguir. Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una respuesta totalmente personal para Tomás. Una respuesta que va al corazón de esa pregunta, una respuesta que queda como un legado para cada uno de nosotros. Y somos conscientes que si queremos volver al Padre, el camino para volver es Jesús. No es la religión, no son las obras, no somos todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer, sino que es Cristo, Él mismo. Se está ofreciendo como el camino. Y Tomás dice, claro que quiero ese camino. Lo que no quiero es perderlo. Pero tiempo después, sus peores temores se cumplen. ¿Por qué? Porque Jesús murió. Y él no. Y es interesante porque este dilema de Tomás nos deja un legado. Y es lo que vamos a descubrir en este tiempo. ¿Cuál es ese legado que Tomás nos deja a través de su vida? Vuelvo al punto. No lo estamos juzgando, lo estamos invitando a nuestra mesa, lo estamos invitando a nuestras vidas para que Él nos enseñe cómo realmente vivir esa fe que vivió Tomás para ir realmente progresando, avanzando en nuestra fe sin perder de vista que nuestra fe se fortalece en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuáles son esos 3 legados? Los vamos a ver a continuación. El primero tiene que ver con Juan, capítulo 11, versículo 16, que hemos leído, que fue como que la carta de presentación de Tomás hacia todos nosotros. La pregunta en este versículo para descubrir cuál es el legado de Tomás para nuestras vidas es que cuando Tomás dijo lo que dijo a los otros discípulos, vamos, porque si el maestro va a morir, nosotros tenemos que ir a morir con él, ¿no? En una forma, ya lo vimos, pesimista, porque podría haber dicho, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a salir triunfantes, o lo que se nos puede ocurrir en forma positiva.
¿Qué deseo expresaba Tomás con esta declaración? ¿Qué piensan ustedes que Tomás al decir esto acerca de ir y acompañar al maestro estaba mostrando? ¿Qué había en el corazón de Tomás? ¿Qué descubre esto de su personalidad y de lo que él estaba aprendiendo? Pues de acompañarlo, de no dejarlo solo. Que está con el Señor hasta el final. Que está con el Señor hasta el final. Creo que eso es una buena reflexión, ¿no? ¿Hasta cuándo quieres estar o qué condiciones se tienen que dar para que nosotros podamos seguir al maestro? ¿Tiene que ser todo miel sobre hojuelas? ¿Tiene que todo marchar en forma correcta? ¿Tiene que todo salir como a nosotros nos interesa? ¿O realmente el seguir al maestro implica, aunque implique la muerte, ¿vamos a estar o no vamos a estar? Podríamos haber dicho, bueno, Tomás, piensa diferente, vamos y no va a pasar nada, Jesús tiene el control. Pero sin embargo sabía que la realidad era meterte en la boca del lobo, era ir a un lugar donde no te quieren. De todas maneras decían que el Señor quiere ser ahí, hace rato trataron de matarte y quieres Así es. regresar en ese lugar. Pero qué interesante, en medio de este contexto que bien nos dices, lo interesante es que Jesús había dicho que la muerte de Lázaro iba a servir para algo, para glorificar al Padre. Entonces creo que Tomás se tomó en serio eso. Se tomó en serio eso, al menos fue el único que entendió. ¿Qué iba a pasar? No sabemos con la enfermedad de Tomás, o al menos ellos no sabían. Si se iba a recuperar, si iba a haber otro milagro como tantos había visto antes, o si la realidad decía que glorificar a Dios a través de mi muerte, que sea eso, que sea eso. Creo que uno de los legados, o el primer legado que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 16 en cuanto a Tomás para nuestras vidas, es que Tomás entendió que sería mejor morir que vivir separados de Dios. Que vivir separados, es definitivamente. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a nuestra vida a reflexionar, ¿no? Vivimos en un país libre, en cierta manera hay libertad para expresar nuestras creencias, hay libertad para expresar nuestra fe, para compartir, para vivir. Pero, ¿qué sucedería si eso se acaba? Soy un convencido que el gran problema que la iglesia hoy enfrenta son esas libertades, porque nos llevan a estar cómodos, a no hacer lo que tenemos que hacer. No es que yo quiera que de repente venga sobre nosotros los problemas para que hagamos lo que tengamos que hacer, sino que el deseo es que nosotros despertemos rápido, que nos aprovechemos y que nos avivemos, que venga un avivamiento, pidamos de parte de Dios, escuchemos al Espíritu Santo, dejemos manejarnos por Él y hacer lo que tengamos que hacer para llegar a pensar como pensaba Tomás. Es mejor morir que vivir separados de Dios. El segundo legado de Tomás tiene que ver con la otra cita, Juan capítulo 14, que también mencionamos, versículos 1 al 7. Jesús hace una declaración. Jesús dice, me voy, pero no se preocupen, donde yo me voy, ustedes también van a estar. Y Tomás pregunta. Tomás, que no se queda con duda, escuchado por ahí en una mesa, ¿por qué no somos como Tomás? Porque a veces queremos preguntar y no nos animamos a preguntar, o porque no sabemos cómo formular la pregunta, o porque no estamos entendiendo quizás el concepto, por eso nos preguntamos. Y en Juan capítulo 14, ¿por qué Tomás quería saber lo que preguntó? ¿Por qué creen ustedes que Tomás quería saber lo que preguntó? Porque no sabía dónde iba a ir Jesús cuando dijo, yo voy en un lugar. El hecho de que él no sabía está demostrando ¿qué cosa? Pues un poquito de duda, sí. Sí. Un poquito de falta de fe, podemos pensar. No, yo creo que él personalmente quería estar con el maestro, quería ir con el maestro, quería saber dónde iba el maestro. Pero quiero hacer definitivamente él tenía una intención que quizás muy positiva a la hora de preguntar, pero fíjate esto, quiero irme un poquito más allá y llevarlo a nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no preguntamos como hombres? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces hacer preguntas? Por nuestro orgullo. Porque cuando preguntamos, damos a ver o damos a saber que ¿qué? Que no sabemos. Y cuando no sabemos algo, nos volvemos como hombres, ¿cómo? Vulnerables, ¿no? Mostramos una debilidad. Cuando preguntamos, mostramos una debilidad. Por eso ahí te dicen, mejor ser ignorante un segundo y preguntar que ser ignorante toda tu vida, ¿no? Eso es lo que dice el general, o el dicho dice así. Pero realmente, cuando nosotros preguntamos, es porque no queremos dar a conocer que no sabemos. Porque si llegamos a preguntar, nos vamos a mostrar vulnerables.
nos vas a mostrar débiles. Pero Tomás, fíjate, tenía en su mente y en su corazón el hecho de que él quería estar con el maestro, que dice, maestro, ¿dónde vayas? Si ya te dije que estaba dispuesto a ir a morir contigo, ahora me dice que te vas a ir, pues dime cómo, cuándo, dónde y por dónde tengo que ir. ¿Por dónde tengo que ir? Y quizás el otro decía, este Tomás otra vez acá, mira, preguntando, o sea, que quedes ubicado, no interrumpas al maestro. Pero en su corazón todo decía, qué bueno que preguntó, porque todos tenemos la misma duda. Si tú estuvieras con Jesús, sí. Nos pasa como cuando estuvimos en la escuela que decía el maestro, ¿alguna duda? No, ninguna. ¿Y después? El siguiente había examen y nada más pasaban 2 y de 40. Materia reprobábamos. Exactamente. Creo que el preguntar debería ser en nuestra vida una forma de reafirmar y no una forma de demostrar o de sentirnos débiles, sino de reafirmar. Claro, no lo sé, por eso pregunto, no lo sé. Y Tomás está diciendo, pues, mi pregunta es totalmente sincera. No es que no te crea, es que simplemente no lo sé. Entonces, mejor dímelo. Claro, Jesús luego marca su impronta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dando quizás el punto en cuanto a cómo es el Evangelio, revelándole algo que ellos tenían que saber más adelante. Sí, Mike. Yo creo que el preguntar debería darnos seguridad, ¿no? Definitivamente. Los siguientes pasos a dar. Totalmente. Lejos de mostrarnos o de sentirnos vulnerables, el preguntar nos tiene que hacer personas más seguras. Porque no va a haber dudas, nos quita la duda. Si es que existiere. A veces simplemente para afirmar una certeza o para generar una convicción, nosotros preguntamos. No te quedes con la duda. Por eso, si hoy estuviera frente a Jesús, ¿cuál sería tu pregunta? ¿No? Es que esto no es el contexto, no sé. Sí, definitivamente. Pero fíjate, y es muy válido porque tenemos una pregunta para cada ocasión para Jesús. El tema es que cuando estemos en nuestro día a día, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo a solas con Dios, ¿sí? No sea simplemente un monólogo donde yo voy y vuelco todo lo que hay en mi corazón, sino que también sea un momento de silencio donde yo pregunto y Jesús me contesta. Entonces, si no haces el ejercicio en tu vida en cuanto a esto, te animo a que cuando estés a solas, que tomes ese tiempo para estar a solas con Jesús, llegues con una pregunta. Porque esa pregunta te va a hacer vulnerable y te va a hacer una persona apta para recibir lo que Dios tiene para darte, lo que Dios tiene para darnos. Creo que es muy válido en nuestra vida el hecho de pensar de que a Jesús también le podemos preguntar. Creo que uno de los legados, o el segundo legado que Tomás nos deja, es que aprendió de sus errores. Estos los hacían vulnerables, por eso pregunta, y es interesante porque Jesús fue tierno en él y atendió sus debilidades. Tuvo una duda, una pregunta sincera, y Jesús, con ternura y convicción, le contesta y le dice, quizás más allá de lo que Tomás quería escuchar. Más allá de lo que Tomás quería escuchar. Y por último, el tercer legado de Tomás tiene que ver con ese relato impresionante que vimos, porque lo vimos en el video. Jesús aparece primero a sus discípulos, Tomás no está. ¿Por qué Tomás no está esa primera vez? Pues después de analizar un poquito Tomás, era muy posible que Tomás estuviera haciendo su duelo, su luto. Él era tan cercano, dice, yo no recuerdo si es el libro o fue parte de lo que investigué aparte de Tomás, dice que el amor que Tomás sentía por Jesús se comparaba solo con el amor de Juan, era muy comparado al amor de Juan. Sí, esa cercanía que Tomás vivía, ¿no? Esa relación que tenía, se podía llegar a comparar con el amor que Juan tenía hacia Jesús, que era el discípulo amado, que se conoce como el discípulo del amor, ¿no? Sin embargo, acá Tomás estamos tomando esa parte del pesimismo, de cómo Dios lo fue transformando. Pero me imagino, y comparto con lo que decía el escritor del libro, que Tomás está haciendo su duelo. Aquel que había trabajado en su vida, aquel que se había convertido en su ancla de su seguridad, de repente ya no está. Ya no está. Sí, Mike. Recordemos que era negativo. Totalmente. Entonces dijo, ya se terminó esto, ya se terminó. Por eso en el pesimismo dijo, pues ya, todo lo que se daba se acabó, pero tenía que hacer su duelo, su luto. Tanto es así que en su amor cometió errores, ¿no? Entonces se olvidó que Jesús le dijo, voy a resucitar, como la mayoría de todos los que habían ocurrido. Entonces aparece la mujer a la cual Jesús se revela, va y le dice a sus discípulos, los discípulos estaban allí
Seguramente Tomás no estaba porque no escuchó la noticia de primera mano. Los discípulos dicen que estaban escondidos o estaban en un lugar guardado por miedo de las autoridades y Jesús aparece. Pero no está Tomás. Entonces los discípulos van y le dicen a Tomás, ¿sabes qué? Apareció Jesús. Y aquí viene lo otro por lo cual tachamos a Tomás de incrédulo. Pues si no veo, no creo. No veo, no creo. Su pesimismo le llevaba a entender que la mala noticia o la buena noticia no podía ser posible. Y menos si venía de alguien tan cercano. Porque si Jesús hubiese querido que Tomás hubiese sabido, Tomás dice, bueno, se hubiese revelado a mí. Y dice, pues se reveló a nosotros. Y dijo, bueno, si Jesús es así, Él tiene que aparecer. Tiene que ver, lo tengo que ver para creer. Y Él está confirmando con esto su necesidad de afianzar definitivamente su fe. Y fíjate, 8 días después, Jesús se toma el tiempo, aparece a sus discípulos e interactúa directamente ¿con quién? Con Tomás. Interactúa con Tomás. Y luego viene una declaración que ninguno de los otros discípulos tú vas a escuchar de la boca de ellos. Si no es que se lo revelaba el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabía Tomás de Cristo? ¿Qué es lo que declara acerca de Cristo? Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esto hoy para los hijos de Dios? ¿Reconocer qué cosa de Dios? La soberanía de Dios. La soberanía, pero algo más importante, que a veces nos cuesta. Que la salvación y que nosotros de todas formas nos cuesta reconocer a Dios. Había un secreto a voces que nadie se animaba a decir. E incluso había habido un grupo de personas que antes habían señalado a Jesús como Jesús estaba tomando atribuciones que no le correspondía, según ellos. Y querían que Jesús lo dijera para tener cómo acusarlo. Lo que Tomás está reconociendo aquí de Jesucristo es su deidad. Tú eres mi Señor, pero eres mi Dios. Y creo que aquí está Tomás, como bien decías, Daniel, confirmando definitivamente, Francesco, no Daniel, ¿por qué te dije Francesco? Francesco, no Daniel. Confirmando el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, confirmando una vez más las palabras que Pablo más adelante va a escribir en Filipenses, como Él se humilla siendo Dios, toma forma de hombre, se hace siervo, obediente al Padre, toma la cruz, ocupa nuestro lugar y viene a redimir. Y es el primero que reconoce que el Señor es Dios. Que el Señor es Dios. Tomás fue capaz de reconocer la deidad de Cristo. Para que esto llegue a nuestras vidas, ¿tenemos que pasar por todo lo que pasó Tomás? Quizás sí. Porque al final, nuestras vidas son como aquellas lentes. Tenemos que aprender a volver a ver la vida. Mover nuestro cuerpo completo hacia donde Dios quiere. Movernos hacia donde Él nos llama, dejando de lado todas nuestras inseguridades, todos nuestros temores, dejando de lado todo nuestro pesimismo, sabiendo que el único que encontramos todo lo que necesitamos está en Cristo, autor y consumador de nuestra salvación, el único que pudo acercarnos de vuelta al Padre, el único camino de volver de regreso al Padre. Por eso, y retomando un poquito lo que Juan 14 decía, la próxima vez que estés delante de Jesús, pregúntale, ¿estoy yendo por el camino correcto? Porque a veces nos tomamos ciertas atribuciones y pensamos que nosotros podemos vivir la vida a nuestra manera. Si bien Jesucristo estaba hablando acerca de la salvación que queda reafirmada cuando Tomás reconoce su sacrificio y lo reconoce como Señor y Dios, pero también está mostrando claramente que hay un camino que recorrer que nos espera y donde tenemos una recompensa eterna. Porque recuerdan quiénes otros tenían que seguir el camino para llegar a un lugar prometido. ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel. Un recorrido que duraba máximo 2 años. Estuvieron 40 años en el desierto. Y estoy hablando de 2 años porque eran muchas personas. Sí. Para cruzarlo caminando. Sí. Sí, pero cuando son 2 millones de personas que se tienen que ir moviendo y avanzando, los estudiosos piensan que más o menos 1 año y medio, 2 años para llegar. Sí, para llegar a aquel lugar más con todas las cosas que hay. Pero no 40 años. Y mucho menos que ninguno.
excepto Josué y Caleb, ni siquiera Moisés, entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones en el camino y erraron. Entonces, la próxima pregunta que creo que Jesús le podemos hacer es: Jesús, ¿estoy yendo por el camino correcto? Y estar en silencio y en paz para que Él responda a esta pregunta. Muy bien, hombres. Quiero que nos quede claro algo acerca de Tomás. No era incrédulo. Hizo las preguntas que tenía que hacer para poder enfocar correctamente su fe. Una fe que fue gradual, una fe que fue creciendo, que se fue afirmando, que su carácter o que su temperamento lo necesitaba así, pero nunca fue una excusa. Recordemos, Dios te escoge tal cual eres para transformar y hacer de ti el hombre que quiere Él que seas. Amén. Oramos y terminamos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida de Tomás. Gracias por su testimonio, por su enseñanza a nuestras vidas. Gracias porque aún en medio de su pesimismo, Señor, Él salió adelante. Él pudo dar un fiel testimonio de tu vida, Señor. Él pudo ser también aquel que tú utilizaste para llevar tu evangelio hasta el fin de la tierra. Y gracias porque hoy podemos leer su vida y podemos ser desafiados sabiendo de que tú nos puedes utilizar a pesar de aquellas cosas que a veces en nuestras vidas nos juegan en contra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más parecidos a ti, a andar por tu camino, seguir tus pisadas y vivir de una vida de una forma correcta que siempre te agrademos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.